Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén, Señor. Estamos siempre estudiando la palabra del Señor en este horario. Es una bendición. Yo le animo a que usted siempre busque a Dios también. Así que en esta mañana, antes de empezar todo, vamos a orar a Dios. Hablemos con el Señor. Padre bendito, Dios de la gloria, a ti nos encomendamos a ti en esta mañana. Pedimos que seas tú guiándonos, Padre, con tu Santo Espíritu. Dios Espíritu Santo, guíanos, por favor, a comprender mejor y a entender el propósito de estos pasajes, Señor. Del libro de Nehemías, estamos viendo el libro de Nehemías, la restauración de Jerusalén, la restauración del templo, la restauración de todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Padre bendito. Amén. 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 Bueno, hemos estado viendo, hermanos, en el capítulo 6 de Nehemías, acerca de la oposición que hubo de parte del enemigo. El enemigo se burló de ellos, el enemigo se enojó con ellos, y también desanimando a los hermanos. Así es, esa es la vida a veces. Siempre va a haber gente que nos va a desanimar. Por eso es necesario tomar muy en cuenta que la vida cristiana, hermanos, es un proceso. Es vida cristiana, no es religión. Porque si fuese religión, la religión es algo dogmático, algo que tienes que estar así. No. La vida cristiana es vivir, pero con el temor y en el respeto con Dios. Eso es. ¿No? También el enemigo es astuto, ¿no? Puede quererse aliar con nosotros y decir, no te preocupes, nosotros te vamos a cuidar. Tengamos mucho cuidado. Luego de todo esto, el muro fue concluido. El muro que se había estado edificando fue concluido. Entonces hemos visto de que eso es lo que sucede, ¿no? Asimismo, dicen aquellos días, iba muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Árades. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él les refería mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Tobías siempre, ¿no? Es el Tobías, el amonita, ¿no? Que quería quizás oponerse un poco a la obra del Señor. La ciudad de Jerusalén puesta al cuidado de Ananí y Ananías. Ananí dice que era, él dice, no, yo mandé, dice, a mi hermano Ananí. Probablemente era su hermano Ananí. Justamente Ananí fue el que fue a contarle cuando Nehemías estaba de copero, ¿verdad? Dice, cuando hemos visto, ¿no? En el capítulo 1, versículo 2 dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Entonces él dice, mandé a mi hermano Ananí, en el capítulo 7, versículo 2, y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, Ananías, y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Esto creo que es importante, hermanos, en la vida de un cristiano. Una persona que ha llegado a conocer recién, ¿no? ¿Cuándo caliente el sol? Cuando el sol está pleno. Está al mediodía, cuando el calor es intenso. No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa.
Eso de las puertas es tan importante entender esto, hermanos. Son áreas, ya dijimos, ¿verdad? Son áreas en la vida del cristiano. Para nosotros hoy en día en la iglesia. Pero en aquel tiempo en Jerusalén eran puertas reales. Puertas que estaban ahí, que podían, inclusive el enemigo, entrar en la ciudad de Jerusalén. Entonces era de mucho cuidado. Porque la ciudad era espaciosa en aquel tiempo y grande, pero había poco pueblo dentro de ellas y no había casas reedificadas. Miren, así es, ¿no? Cuando no hay casas reedificadas, dice. Entonces puso Dios en mi corazón que reunirse a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados. Bueno, algo que puso Dios. A ver, cuenta a todos los que han venido del cautiverio, todos los que han llegado a Jerusalén. Ve quiénes son. Y ahí tenemos una lista grande, que se habla. Estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. La cantidad de gente, pero era bastante lo que dice la palabra de Dios, menciona. Oh, Dios mío, es harto, hermanos, lo que se menciona de todas las personas. Pero a ver, vamos a ir haciendo lectura. Y empieza a decir de cada uno de las familias. Los hijos de Paros, los hijos, dice él, los cuales vinieron con Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Aquel príncipe que era gobernador. Jesúa, Nemías, Azarías, Ramaías, Naamaní, Mardoqueo. Inclusive aquí se menciona Mardoqueo. Bilsán, Bisperet, Birbaí, Neum, Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y ahí empieza a decir, de cada uno de los hijos que habían venido. Yo creo que es importante saber este número de personas, porque hoy en día el cristiano tiene que tener ese conocimiento de que hay mucha gente que se ha convertido a Dios. Hay mucho pueblo. Hay pueblo que alaba, que honra a Dios. Lo importante es que permanezca. Amén. Sí, Señor. Lo importante es que estas personas permanezcan y sean fieles delante del Señor. ¿Quiénes son? Son tales, los hijos de Paros, los hijos de Cefatías, de Ara, de Pahat Moab, dice, después de Elam, de Satu, de Sacaías, Binuí. Bueno, las cantidades, hermanos, tantos había, sí, tantos eran. Bebaí, Asgat, Atonicam, Birbaí, Adín, Ater, eran familias. No, si usted piensa, hermano, aquí cuando se da un nombre, es una familia. Los ateritas, los asumitas, los besaitas, los arifas, así habrán sido, porque antes no había apellidos, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos un apellido de nuestros papás, pero en aquel tiempo era el nombre de la persona a la que se podía distinguir a la familia. Entonces, Anatot dice, Besamad, Kiriat, Rama, Bigmas, todos estos, cada uno con cantidades de personas, 72, 62, 52, dice, 818, algunos en gran cantidad, 54. Todos estos estaban en el cautiverio. Cuando habla del cautiverio, también nos hace referencia a la esclavitud del pecado. Es como cuando uno se convierte, hermano. Mucha gente se ha convertido. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba cautivo? Estaba en la esclavitud. ¿Quién era el que manejaba todo eso? El enemigo, el príncipe de este mundo, que es el diablo. Cuando en Egipto Israel estaba cautivo, ¿quién era el dueño? Faraón, figura de Satanás.
y sus colaboradores, figura de demonios. Esa es la vida, ¿no? La vida es así. La vida es una lucha espiritual, no hay que olvidarse. Ustedes no tienen pelea contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ahí es la lucha, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener eso, ¿no? Luego nos habla de la genealogía de los sacerdotes del remanente. ¿Qué sacerdotes habían venido? Habían venido los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa. Dice la cantidad, 963. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Miren, todas estas personas se estaba haciendo un empadronamiento, ¿no? Se estaba contando, a ver, ¿quiénes han venido? ¿Quiénes son esos? Ahora los levitas, dice. Ahora de los levitas de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, inclusive los cantores, ¿cuántos habían venido del cautiverio de Babilonia? Los hijos de Asaf, 148. Los porteros de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmot, los hijos de Acub, los hijos de Atita, de Sobaí, 138. Inclusive los sirvientes, ¿no? Quienes servían en el templo antes de ser llevados a la cautividad. Los hijos de Siba, Sia, dice. Los hijos de Azufa, los de Tabot, los Querot, Siasina, los hijos de Lebna, los hijos de Anán, los hijos de Jead. Todos ellos eran porteros, eran sirvientes, personas que servían, que atendían en la casa del rey. En el tiempo de los reyes, estos estaban al cuidado de las cosas del rey. Habrá habido cocineros, habrá habido los que hacían limpieza, los que cuidaban la puerta. Realmente era algo bien organizado cuando fueron llevados cautivos. Y aquí dicen, ¿no?, los hijos de Basul, los hijos de Barcos. Miren, qué nombres, ¿verdad? Entonces, inclusive nos habla de una genealogía de los hijos de los sirvientes. Porque en esos 70 años seguramente había bebés, había niños. Y esos ya fueron mayores. Los hijos de los siervos de Salomón, dice, los hijos de Sotaí, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jala, de Darcón, de Gidel, de Cefatías, de Atil, de Poquerot, de Hasebaín, de Amón, los sirvientes del templo, todos siervos de Salomón. ¿Cuántos? 392. Mire, esa era la nueva generación que había venido. Cuando fueron cautivos, quizás nacieron en la cautividad, quizás nacieron en Babilonia, muchos de ellos, y tuvieron que venir, porque tuvieron que llegar con sus padres. Los hijos de Telmela, de Telarsa, de Querub, Adón y Mar, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía en Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Bueno, en ese tiempo se contaba a los varones. Si nos damos cuenta, todos eran contados, todos los varones en Israel. Y los sacerdotes que no hallaron su registro de genealogías. Había sacerdotes que no tenían genealogía. Quiere decir que no tenían un pasado de sus padres. Los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilaí. ¿Quién era Barzilaí? Era un sacerdote, pero él había tenido puras hijas mujeres. Y dice, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí, Galadita, y se llamó el nombre de ellas. Entonces buscaron su registro de genealogías, y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio.
una muestra clara también de que hoy en día no podemos decir, ¿no? La hija de tal hermano, su papá era pastor, ella también es pastora. Ahora se ha casado con un hermano, entonces también ya son pastores. Ella sigue siendo pastora. No, hermanos. Aquí dice con toda claridad, fueron excluidos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque no se halló su genealogía. A ver, ¿quién fue el primer tal? Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. ¿Qué es el Urim y qué es el Tumim? Eso veamos en Éxodo, capítulo 28, versículo 30. A ver, vamos a Éxodo 28, 30. Ahí nos habla qué era el Urim y el Tumim. Ahora vamos a ver. Hemos leído, ¿verdad? Hemos visto también. Pero le quiero recordar lo que dice aquí la palabra. 28:30. El Urim y el Tumim pondrás en el pectoral del juicio del sacerdote el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. O sea, él como sacerdote tenía la autoridad de decir lo que estaba mal y lo que estaba bien. El Urim y el Tumim significan luces y perfecciones. Eso es. Entonces, el Urim y el Tumim es un nombre colectivo que también se menciona para las 12 piedras del sumo sacerdote que tenía en su pectoral. ¿Cómo serían esas piedras, hermanos? De tal manera que esas piedras preciosas, cuando había, dice, alguna actitud, como que las piedras, si esa persona era inocente, brillaban, o si no, se apagaban. Qué terrible, hermano. Por eso se llaman luces y perfecciones, como el cumplimiento para el sacerdocio de Aarón. Entonces, inclusive se decía de que el Urim y el Tumim es importante. ¿No? Entonces, el Urim y el Tumim estaba ahí. Eran 2 placas, como decía. Juicios y luces. ¿No? Y perfecciones también. Luces y perfecciones. Ese es el tema. Luces y perfecciones. Entonces, dice, no aquí volviendo a Nehemías, dice, que no coman nada, sino antes tomen en cuenta el Urim, ¿no? Y el Tumim, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, que tengas, que no haya, no coman nada santo. ¿Quiénes tenían que comer algo santo? Precisamente aquellas personas que fueron excluidas del sacerdocio, no podían comer. Entonces, inclusive eso, no podían hacer nada. Toda la congregación junta, aquí está, era de 42,360. ¿Cuánta gente había venido del cautiverio? Sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,330. 37. 42 más 7,000, 50,000 personas. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Eso más. 50,200, más o menos, que habían venido del cautiverio. Mucha gente estaba. Y había que poner en claro todo esto. Inclusive dice que tenían pertenencias, tenían caballos, 736 mulos, camellos, asnos. Y algunos dicen que dieron ofrendas para la obra.
el gobernador dice, dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Tenían que reponer todo lo que había sido destruido. Las cabezas de las familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro, 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo también dio, dice. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo, todo Israel, en sus ciudades. No solamente Jerusalén, ¿no? Sino hay distintos, Belén, y en fin, hasta, seguramente, todos esos lugares eran habitados por estos 50.200 personas. Luego dice que la ley es leída. ¿De qué ley habla? La ley que había recibido Moisés del monte de Sión. Esa ley donde estaba escrito todo lo que debería obedecer el pueblo, todo lo que debería hacer. Entonces, venido, dice, el mes séptimo, y el mes séptimo aquí quiere decir que era ya octubre. Se juntó, dice, todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, y aquí aparece nuevamente Esdras, ¿verdad? Esdras y Nehemías ya están juntos. Que trajese el libro de la ley de Moisés. Claro, él lo tenía, él era el escriba, él era el que podía interpretar, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿No? Ya hemos visto que era octubre, ¿verdad? El primer día, sí, el 1 de octubre. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Miren, aquí ya se menciona que hay púlpito en la casa de Dios. Un púlpito de madera que él se había hecho para eso. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Amasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael. Había muchos varones que estaban ahí. Maquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Claro, estaba en un púlpito estaba. Y cuando lo abrió, dice, y todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esa debe ser siempre la actitud. Cuando uno ora, ¿verdad? Uno inclina la cabeza. No puede estar con la cabeza erguida ni queriendo sobresalir ahí, no. Tiene que haber humildad. Y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelalía hacían entender al pueblo la ley. Los levitas decían, los maestros. ¿Quiénes van a hacer entender la palabra de Dios? Los levitas, aquellos que han sido puestos por Dios para poder transmitir la palabra de Dios. Esa es la misión que tenemos, siervos de Dios, pastores, líderes, todos los que ya están en el Señor, que han conocido. No solamente es el pastor, quiero aclarar esto, hermanos, no solamente son el pastor y los siervos de Dios, sino todo el pueblo tiene que enseñar. Usted que ha conocido quizá un tiempo atrás, unos 2 años, o no sé cuánto, usted ya tiene que saber. Ustedes todavía son niños, dicen en Hebreos, ¿verdad? Todavía son niños, no pueden entender. Todavía que están buscando que se les enseñe.
No, ustedes ya deberían ser maestros. La palabra. O sea, todos tenemos la responsabilidad de ministrar, de enseñar a otros. Amén, Señor. ¿Cómo es la palabra de Dios? Enséñame. Te enseño, es así, así, así. Pero hay que enseñar la verdad. Y eso es doctrina. Cuando uno enseña correctamente lo que está en la Biblia, no lo que está en el conocimiento de la... No, así también dice que se hacía. No, no, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios respalda, amén. Y leían en el libro de la ley de Dios, dice, claramente, así, claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, ya se menciona que Nehemías era el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué no? ¿Qué no, hermanos? Uno se pone triste, nosotros mismos, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de Dios, dice, esto harás para que tengas vida. Esto será tu vida, de esta manera te comportarás. Y si uno no lo ha hecho, dice, se pone triste. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones, enviad ofrendas a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo. No se pongan tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y gozar de grandes alegrías, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hay que entender. El propósito es alimentarse. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia y todo el pueblo, sacerdotes y levitas y escribas, para entender las palabras de la ley. Bueno, hasta aquí. Ahí vamos a quedar. Capítulo 8, versículo 3. Vamos a continuar en nuestra próxima reunión con el versículo 14. La restauración de la fiesta. Había que restaurar todo en Jerusalén. Porque antes de ser cautivos, hacían todo. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de, en fin, inclusive de los panes. Todo eso hacían. Pero cuando ya fueron cautivos, ya no había eso. Tuvieron que hacer. Vamos a quedar aquí. Por favor, oremos a Dios. Le digamos, Señor, gracias por hacernos comprender, por hacernos entender, Señor, de que no solamente es convertirse, Señor, sino hay que ir entendiendo. Amén, hay que ir Señor. conociendo la palabra de Dios. Para eso estamos, hermanos. Para eso están también nuestros hermanos mayores, para enseñar la palabra de Dios, Amén, para hacer Señor. comprender. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios mío, por enseñarnos tu palabra y por mostrarnos, Señor, de que hay un orden en ti. Para aprender y para conocer hay un orden. Señor, los bebés tienen que aprender a tomar lechecita y luego ya van a comer alimento sólido. Amén. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, te doy gracias, Padre bendito. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.